Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con la asignatura. Hoy vamos a ver la parte aplicativa ya de mecánica de fluidos. La parte aplicativa de mecánica de fluidos es la selección y operación de equipos para mover fluidos. Los equipos para el movimiento de fluidos son los siguientes: las bombas mecánicas, los ventiladores, los compresores y los agitadores. ¿Está bien? Inicialmente nosotros vamos a estudiar las bombas mecánicas, ¿ya? Bien, bombas mecánicas. ¿Qué es una bomba mecánica? Una bomba mecánica es un equipo que transfiere energía desde una determinada fuente externa a un líquido. Esto es una bomba mecánica, ¿no? La bomba mecánica entonces es una máquina que suministra la energía necesaria para mover líquidos desde un punto a otro. Normalmente una bomba centrífuga es movido por un motor eléctrico. Bien, inicialmente vamos a ver nosotros la clasificación de bombas. En su forma más simple, las bombas se clasifican en bombas de desplazamiento positivo o bombas tipo émbolo y las bombas centrífugas. Las que más se emplean en la industria son las bombas centrífugas. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiar con detalle las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son las más utilizadas en los procesos industriales debido a su construcción sencilla, proporciona un caudal constante, tiene un bajo costo inicial, tiene una gran flexibilidad de aplicación y bajo costo de mantenimiento. Por todas estas ventajas se utilizan las bombas centrífugas. ¿Está bien? ¿Y qué es una bomba centrífuga? Se la pregunta, ¿no? Vamos a ver un pequeño video sobre una bomba centrífuga. ¿Está bien? Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. Ingeniero, En este video no está veremos compartiendo pantalla. las bombas centrífugas. Ingeniero. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. Ingeniero, disculpe, no se puede ver nada. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera
Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es no está viendo nada. ¿No sería mejor que nos pasara el link, digamos, del video? Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Ingeniero, ¿nos podría pasar el link para que así nosotros podamos verlo? Bien, bueno, tuvimos una pequeña dificultad, pero ahora lo ven, ¿no? La diapositiva. Sí, se ve la diapositiva. Sí, se ve, ingeniero. Se ve la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Continuamos. Entonces vamos a continuar. Las bombas centrífugas, dijimos, son las más utilizadas en los procesos industriales debido a su construcción sencilla, proporciona un caudal constante y tiene un bajo costo inicial. Tiene gran flexibilidad de aplicación y tiene un bajo costo de mantenimiento. Por todas estas ventajas, las bombas centrífugas son las más utilizadas en la industria. En su forma más simple, una bomba centrífuga tiene tres componentes. ¿Sí? El componente más importante es el rodete impulsor, o llamado solamente rodete, que gira dentro de una caja o carcasa circular, generando una gran energía cinética. Tiene una serie de álabes en forma de aspas curvadas para que el flujo en la bomba sea lo más suave posible. El rodete impulsor es el corazón de una bomba centrífuga. Bueno, aquí tengo justamente el rodete impulsor. Ahí dice impulsor solamente. Este es el rodete, va unido mediante un eje a un motor. Y el motor, un motor eléctrico, y entonces la bomba centrífuga es movida por el motor eléctrico. ¿Está bien? Mediante un eje. Bien, entonces aquí solamente tengo, no incluyo el motor, aquí solamente está la parte de la bomba. ¿Ya? Bien, pero mediante un eje, este rodete impulsor es unido a un motor. Y el motor
proporciona la energía para mover el rodete impulsor. ¿Está bien? El rodete impulsor tiene un movimiento de rotación bastante alto. Bien, tengo entonces, este es el rodete impulsor, ¿cierto? Bien, el otro componente es la caja o carcasa, ¿cierto? La caja o carcasa de la bomba. La caja o carcasa de la bomba tiene la función de convertir la energía cinética impartida al líquido por el rodete impulsor en energía de presión. Además sirve para alojar al rodete impulsor y proporcionar una entrada y salida del fluido. Aquí tengo la entrada, ¿cierto? La tubería de entrada, y aquí tengo la tubería de salida. Entonces, la caja o carcasa, ¿no es cierto?, tiene la función de contener al rodete impulsor. Ya vamos por el segundo componente. El tercer componente es la voluta. ¿Está bien? La voluta. Bien. ¿Y cuál es la voluta? Entonces, se denomina voluta a la parte de la carcasa en forma de espiral, cuya sección transversal aumenta gradualmente hasta la salida de la bomba. Este aumento en el área de flujo origina que la velocidad del fluido disminuya gradualmente, reduciendo la formación de remolinos. Aquí tengo la voluta. Es la misma caja o carcasa, ¿no es cierto?, pero cuya sección transversal, el área, ¿no es cierto?, transversal aumenta gradualmente. ¿Ya? Este aumento gradual de la caja, llamado voluta, ¿es cierto?, es para facilitar la descarga del fluido de la bomba. ¿Está bien? Entonces, y evitar, ¿no es cierto?, la formación del remolino. Ustedes saben, si el área es mayor, la velocidad de flujo es menor, ¿no es cierto? Entonces tenemos los tres componentes de una bomba centrífuga, ¿está bien? El componente más importante es el rodete impulsor. Puede existir caja, puede existir voluta. Si no hay rodete impulsor, no se mueve el fluido, ¿no es cierto? Normalmente las bombas se designan de esta forma. 2 quiere decir el diámetro comercial o nominal de la tubería de descarga. Luego 3, el segundo número, es el diámetro nominal o comercial de la tubería de aspiración. Guión 10 es el diámetro del impulsor. ¿Está bien? Entonces el último es el diámetro del impulsor. Todos están en pulgadas. ¿Está bien? Bien, entonces tengo una tubería. Normalmente la tubería de succión es de mayor diámetro que la tubería de descarga. ¿Está bien? Bien. Para la selección y diseño de bombas centrífugas, el fabricante proporciona el catálogo de la bomba o los datos de la bomba. Estos son datos que proporciona el fabricante de la bomba. A estos datos se llaman curvas características de la bomba centrífuga. Estos son datos que vienen en el catálogo de la bomba. Entonces lo llaman en bombas, en los catálogos de bombas, ya no llaman energía transferida al fluido, llaman cabeza total de la bomba. ¿Está bien? Cabeza total de la bomba. Entonces, H sub A, que nosotros en balances de energía, ¿no es cierto?, asumimos como energía transferida al fluido, en el manual de bombas está con el nombre de cabeza total de la bomba. ¿Está bien? Es la energía, en realidad también es la energía transferida por la bomba al fluido, H sub A. ¿Está bien? Bien, normalmente viene de esta forma en función del caudal. Caudal al cuadrado y con signo negativo.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir a mayor caudal, la cabeza total de la bomba es menor, ¿cierto? Si el caudal aumenta, como tiene signo negativo, ¿no es cierto? Cada vez se hace menor, ¿no? Muy bien, H sub A para nosotros, aquí aclaro, es la energía transferida al fluido. En el manual de bombas ustedes lo van a encontrar como carga total o cabeza total de la bomba. ¿Está bien? Perfecto. Bien, donde A, B y C son constantes. Cada bomba tiene su propia constante A, B y C. ¿Sí? El rendimiento de la bomba, también esto es un dato del fabricante. Me dice, el rendimiento de la bomba está dada por esta relación, también en función del caudal, pero aquí tiene un signo positivo y un signo negativo, donde G, H, I son constantes para cada bomba, y esto está en función del caudal. Entonces, en bombas, debo expresar el balance de energía mecánica en función del caudal. ¿Está bien? Entonces debo expresar en función del caudal. Estos datos son los datos del fabricante de bombas. El ingeniero debe tomar estos datos. Estos datos lo proporcionan los fabricantes. Y el ingeniero debe tomar estos datos y seleccionar en base a estas ecuaciones la bomba para un determinado fin. En otras palabras, estos datos necesariamente ustedes deben tener. Y en base a estos datos deben seleccionar una bomba. Pero ¿cómo seleccionar una bomba? Bien, sin embargo, antes de pasar, quiero indicar que la cabeza total de la bomba y el rendimiento también se dan en tablas. ¿Ya? Algunos textos como el Alan Fox, las características de la bomba le da en forma de tablas. Aquí tengo una tabla. Característica de una bomba centrífuga. Entonces esto es del Alan Fox. Y los manuales también, algunos manuales vienen como tabla. ¿Ya? Bien, ¿qué tengo en la primera columna? Tengo, lo llaman capacidad en los manuales. Para nosotros la capacidad es el caudal. Nosotros en teoría llamamos caudal, pero en los manuales de bombas llaman capacidad de la bomba. Entonces la capacidad de la bomba es el caudal que impulsa la bomba. Y en los manuales normalmente están en galones por minuto. ¿Está bien? Luego tengo la carga total de la bomba. Pero la carga total, dijimos, nosotros es la energía transferida al fluido por la bomba, ¿no? H sub A, está en pies de agua. Y finalmente tengo el rendimiento. Estos son datos que proporciona el fabricante de la bomba. Por eso dice curva característica o datos para la curva característica de una bomba centrífuga. Si me fijo en esta tabla, ¿no es cierto? Aumento el caudal, ¿no es cierto? De 0 a 120, la carga total baja. Al aumentar el caudal, baja la carga total, ¿cierto? Entonces esto está de acuerdo con esta ecuación, pues a mayor caudal la carga total de la bomba es menor, porque los caudales están con signo negativo, ¿no es cierto? Entonces la carga total es menor. Bien, aquí tengo el rendimiento para el mismo caudal. Aquí está el rendimiento. El rendimiento sube hasta 60, ¿no es cierto? Y luego vuelve a bajar nuevamente, ¿no es cierto? Sube y baja el rendimiento. En cambio, la carga total baja continuamente. ¿Está bien? Entonces el rendimiento sube y baja. Entonces el rendimiento, esto es esta ecuación del rendimiento. Pero esta ecuación ya no está como ecuación, sino está con datos, ¿no? Del rendimiento. Entonces, se puede observar que hay un signo negativo y un signo positivo. Es por eso que esto sube y baja el rendimiento. Entonces, puede estar en forma de tablas. Estos datos debo graficar. Aquí lo tengo justamente el gráfico.
Tengo en abscisas la capacidad de la bomba. Y en ordenadas la carga total de la bomba. Entonces estoy graficando estos datos. Capacidad, primera columna, versus la segunda columna. Y tengo la curva característica de la bomba centrífuga. Esta es la curva característica de la bomba centrífuga. Esta curva lo proporciona el fabricante, ya sea en forma de ecuación o en forma de tabla, ¿no? En este caso estoy graficando la columna 1 y la columna 2, ¿está bien? Ya tengo columna 1, capacidad, columna 2, la carga. Esto se llama curva característica de la bomba. La proporciona el fabricante de la bomba, ¿está bien? Esto debe tener la bomba. Y el ingeniero en proceso lo que va a hacer es explotar la información que lleva esta curva. Vamos a sacar la mayor información de esta curva para seleccionar una determinada bomba. Eso es el trabajo del ingeniero en proceso. Bien, pero además aquí no solamente está la carga o la energía transferida al fluido, sino además está el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, aparte de esta curva, que es capacidad versus cabeza de la bomba o carga total, debo graficar la capacidad versus el rendimiento, porque en la tabla me dan capacidad y rendimiento. Entonces, al graficar, lo puedo graficar en un solo gráfico, ¿no es cierto? Puedo hacer eso. Entonces, al hacer eso, tengo aquí. Esta sería la curva característica de la bomba y esto que tienen aquí, ¿no es cierto? Una línea segmentada sería el rendimiento de la bomba versus el caudal, ¿cierto? Para el mismo caudal tengo la curva característica de la bomba y tengo el rendimiento de la bomba. En abscisas tengo el caudal que es común al rendimiento y a la curva característica de la bomba, ¿cierto? Para el mismo caudal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy graficando esto. Para el mismo caudal, estoy graficando la carga total y el rendimiento. El rendimiento en ordenadas de la derecha y la carga en ordenadas de la izquierda. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ordenadas de la izquierda, la cabeza total o carga o cabeza total. Y en ordenadas de la derecha está el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces yo quiero para un caudal, por decir, puede ser 3. ¿Cuál es la cabeza? Entonces este punto sería la cabeza. Voy a leer en las ordenadas de la izquierda. Pero ¿cuál es el rendimiento? Para el mismo caudal que es 3, llego hasta el rendimiento mediante una línea vertical y tengo el rendimiento que está próximo a 80. Entonces puedo obtener, ¿no es cierto?, de esa curva el rendimiento y la cabeza total para ese caudal, ¿no es cierto? Eso está graficado aquí, ¿no? Como vimos, ¿no? Bien, entonces ya tengo esta línea negra y esta línea segmentada, ya lo tengo, ¿ya? Esos son datos del fabricante, ¿está bien? Bien, con estos datos ahora paso al proceso, ¿no? Me piden seleccionar una bomba. Ya tengo la curva característica, la cabeza, el caudal y el rendimiento. Entonces me piden seleccionar. ¿Dónde se va a instalar esta bomba? En este sistema de tuberías. Ah, esa es la bomba que voy a instalar. Entonces me piden hallar el punto de operación de la bomba. ¿Y qué es el punto de operación de la bomba? El punto de operación de la bomba es el punto real de operación de la bomba. Me permite hallar el punto de operación de la bomba, el caudal real, la potencia real, el rendimiento real, la energía transferida al fluido efectivamente por la bomba. O sea, ese es el punto de operación de la bomba en este sistema. Si el sistema de tuberías cambia, por decir algo, esto es una tubería horizontal, lo cambia a una tubería horizontal, entonces el punto de operación de la bomba también cambia.
para cada sistema en particular, el punto de operación de la bomba es única. ¿Está bien? ¿Y cómo hallo el punto de operación? Para hallar el punto de operación de una bomba centrífuga, debo realizar el balance de energía mecánica en el sistema de tuberías. Entonces, en este sistema de tuberías voy a realizar mi balance de energía mecánica. Para eso nosotros vimos los capítulos anteriores, ¿no? Insistimos bastante en balance de energía mecánica. Entonces tengo la presión sobre el depósito 1 y el depósito 2 es la misma porque es presión atmosférica. Ambos depósitos están abiertos. Voy a tomar como nivel de referencia la superficie libre en el depósito inferior. Por tanto, Z1 es 0. Las velocidades en los depósitos, ¿no es cierto?, la superficie libre se aproxima a 0, por tanto voy a tomar 0. Entonces simplifico esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? Solamente tengo que la cabeza transferida o la energía transferida por la bomba al fluido es igual a la pérdida de energía por fricción. H sub A igual a H sub F, ¿no es cierto? Porque los otros términos se anulan. Entonces, esto es el primer paso, simplificar la ecuación. Ustedes deben practicar, deben simplificar, como en este caso, a su mínima expresión la ecuación. Bien, nosotros sabemos que la pérdida de energía por fricción H sub F, ¿no es cierto?, está en función de la velocidad mediante la ecuación de Darcy, ¿no? La ecuación de Darcy indica que la pérdida de energía por fricción está multiplicado por el factor longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero como en las tablas tengo el caudal de dato del fabricante, ¿no?, lo que me da, voy a expresar ese caudal ¿cierto? Voy a expresar a partir de ese caudal, determinar la velocidad. Caudal, velocidad por área. Despejo la velocidad, tengo caudal, velocidad es igual al caudal sobre el área, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces tengo velocidad es igual al caudal sobre el área. Bien, la velocidad al cuadrado será al caudal al cuadrado sobre el área. ¿Y por qué expresa en función del caudal? Porque el caudal es dato. Aquí me está dando el fabricante de la bomba el caudal, ¿no? El área lo puedo hallar en las tablas del Robert Botten, de la tabla F1, ¿no? Para una tubería y para la otra puedo hallar. Entonces divido el caudal que es dato, ¿no es cierto?, entre el área y tengo la velocidad. Pero en la pérdida de energía por fricción tengo velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces reemplazo la velocidad, que es caudal al cuadrado, sobre el área al cuadrado. Y aquí tengo 2 veces la gravedad, ¿no es cierto? Entonces esto sería la carga cinética, o si quieren la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es igual al caudal al cuadrado 2 veces la gravedad y el área. Entonces, las ecuaciones de balance de energía los voy a expresar en función al caudal. ¿Por qué? Porque los datos que proporciona el fabricante son los caudales. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto?, la ecuación anterior. H sub A es igual a Z sub 2 más H sub F en este balance de energía para este sistema de tuberías. Entonces, aquí tengo Z sub 2, que es dato, y H sub F. Pero en las pérdidas de energía por fricción deben incluir pérdidas en tramos rectos y en accesorios. Para tramos rectos está dada por la ecuación de Darcy, ¿no es cierto? Pero aquí voy a reemplazar la carga de velocidad por su equivalente que vimos anteriormente, en función del caudal, ¿no es cierto? Entonces los demás datos, longitud, diámetro, áreas son conocidos. Lo voy a llamar a todo esto una constante E. Entonces, la pérdida de energía por fricción en la tubería recta es al factor de fricción por esa constante E y por el caudal al cuadrado.
Todo esto, longitud sobre el diámetro sobre 2 veces la gravedad, área al cuadrado, lo llamo E, una constante, porque son conocidos. Pero el factor de fricción varía con el caudal, por tanto no puedo reemplazar el factor. Para cada caudal tengo un factor de fricción y el caudal varía según los datos del fabricante. ¿Está bien? Entonces, por eso expreso en función del caudal y el factor de fricción. Bien, ahora me faltan los accesorios, ¿cierto? Válvulas, codos, entradas y salidas. En accesorios tengo esta relación, ¿no es cierto? Reemplazo la carga de velocidad en función del caudal y tengo las pérdidas en accesorios. ¿Está bien? Bien, debo sumar pérdidas en tubería recta más accesorios. ¿Está bien? Pérdidas en tubería recta más accesorios. Entonces sumo pérdida en tubería recta más la pérdida en accesorios, ¿no? Que sería esto. K sobre 2 veces G el área, lo voy a llamar otra constante F. Esto es para accesorios. Entonces reemplazo en la ecuación de balance de energía las pérdidas, tengo Z sub 2 y tengo esta ecuación, Z sub 2 y más las pérdidas de energía. ¿Está bien? Entonces ya tengo, esta es el balance de energía al sistema de tuberías. Ojo, esta ecuación última es fruto del balance de energía al sistema de ecuaciones. La cabeza aumenta con el caudal. Aquí los signos son positivos, ¿no es cierto? A mayor caudal, mayor energía transferida al fluido por la bomba. Esa es la diferencia. Para el sistema, para realizar el balance en el sistema, a mayor caudal, mayor energía. Eso es para el sistema, ¿ya? En cambio, los datos del fabricante me dicen a mayor caudal, menor energía transferida. Eso es del fabricante. En cambio, con la ecuación de balance de energía mecánica al sistema de tuberías en la que está instalada la bomba, obtengo una ecuación que me indica a mayor caudal, mayor cabeza o energía transferida al fluido. Esto es un dato muy importante. Bien, vamos a hacer aquí una pausa y retornamos en 5 minutos. Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Bien, continuamos con selección de bombas centrífugas. Para la selección de una bomba centrífuga es importante el punto de operación. Bien, aquí nosotros obtuvimos una ecuación de balance de energía mecánica del sistema de tuberías. ¿No es cierto? Esto. Bueno, esta ecuación nosotros simplificamos un poco. Por ejemplo, para accesorios, aquí podía venir la longitud equivalente sobre el diámetro, velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero aquí es que se vea que
el balance de energía mecánica debe incluir tramos rectos y todos los accesorios, tramos rectos de tubería y todos los accesorios. Y las velocidades o la carga cinética debe estar expresado en función del caudal. ¿Sí? Eso es. Entonces, normalmente la ecuación, ¿no es cierto?, de balance de energía mecánica al sistema me da que la cabeza o carga total o energía total transferida al fluido por la bomba, ¿no es cierto?, es función del caudal y estos tienen signo positivo. ¿Qué quiere decir? A mayor caudal, mayor energía transferida al fluido por la bomba. Esto se obtiene mediante el balance de energía mecánica al sistema de tuberías. ¿Está bien? Pero en cambio el fabricante me indica esto, pues, ¿no? Me dice, a mayor caudal, menor energía. Este es el fabricante, ¿ya? Bien, pero nosotros obtuvimos una ecuación, ¿no es cierto?, que dice todo lo contrario, ¿no? Bien, obtuvimos una ecuación que a mayor caudal, mayor energía. Entonces, en un mismo gráfico, en este mismo gráfico, esta es la curva del fabricante. Voy a representar gráficamente el balance de energía mecánica, la ecuación de balance de energía mecánica al sistema de tuberías. Voy a representar esta ecuación en este mismo gráfico. Al representar, ¿no es cierto?, la carga total aumenta con el caudal. Seguramente aquí voy a tener una curva que gradualmente aumenta, ¿no es cierto?, la carga o cabeza en función del caudal. A mayor caudal, mayor cabeza. Eso es la curva del sistema de tuberías en la que está instalada la bomba. ¿Está bien? Eso es lo que me permite determinar, ¿no es cierto?, el punto de operación. Aquí nuevamente tengo la curva del fabricante y tengo la curva del sistema de tuberías, ¿cierto? Energía transferida al fluido, que da el fabricante, energía transferida al fluido, ¿no es cierto?, por balance de energía al sistema de tuberías. ¿Está bien? Tengo dos. Aquí baja con el caudal, en cambio aquí suma, porque tiene signo positivo, sube con el caudal. ¿Está bien? Entonces represento esas dos curvas. Aquí tengo la curva del fabricante, ¿cierto? Y aquí está la curva, la ecuación del sistema de tuberías, en el que está instalada la bomba centrífuga, que se halla mediante balance de energía mecánica al sistema de tuberías en la que está instalada la bomba. Entonces tengo dos curvas, ¿no es cierto? Uno del fabricante y otro del sistema de tuberías, ¿cierto? Bien, entonces estos puntos, ¿y cómo obtiene? Para cada caudal, aquí tengo para estos caudales que da el fabricante, voy a hallar inicialmente el número de Reynolds, ¿está bien? Voy a hallar el Reynolds para este caudal. Y con el número de Reynolds voy a hallar el factor de fricción para ese caudal. O sea, para cada caudal voy a tener un factor de fricción. Voy a hallar un Reynolds para 20, 40, 60 y así sucesivamente. Pero para ese Reynolds voy a hallar su factor de fricción. ¿Está bien? Y este factor de fricción para cada caudal. ¿Está bien? Y ese factor de fricción reemplazo aquí. Aquí voy a tomar un caudal y para ese caudal hallo el factor de fricción. El mismo caudal. Para ese caudal se determina el factor de fricción. Z2 es dato. ¿No? Esto es dato. Z2 es la diferencia de altura. ¿Está bien?
Entonces, estoy para cada caudal, ¿no es cierto? Determino el factor de fricción y ese caudal reemplazo aquí. ¿Está bien? El caudal que, por decir, yo tomé un caudal 20. Entonces mi caudal es 20. Lógicamente que voy a transformar metros cúbicos por segundo, ¿no? 20 para 20 tengo el factor de reemplazo. Y digo, para ese caudal de 20 tengo la energía transferida al fluido. Un punto aquí, por decir. 20. ¿Está bien? Déjame encontrar. ¿Ya? Entonces tengo, parece. Luego reemplazo el siguiente caudal, por decir 40. Entonces aquí tengo 40. Para ese caudal determino el número de Reynolds para 40. Y para ese caudal hallo el factor de fricción. Reemplazo el caudal 40, el factor de fricción y determino la carga transferida, la energía transferida al fluido. Ya tengo el otro punto. Esto en la curva del sistema de tuberías. Luego voy a tomar el siguiente caudal, 60, pero estos 60, ojo, aquí bien claro, estos 60 está en los manuales galones por minuto. Debo transformar a metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Para reemplazar en estas ecuaciones, si yo estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, tengo entonces el caudal 60, entonces para ese caudal reemplazo ese caudal y para ese caudal voy a determinar el factor de fricción. Y reemplazo todo y tengo para ese caudal de 60 la energía transferida al fluido. Entonces tengo otro punto, ¿está bien? Y así sucesivamente voy a repetir la operación hasta llegar a 160 galones por minuto, que deberían estar transformados a metros cúbicos por minuto. Más bien metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Metros cúbicos. En el Sistema Internacional trabajamos el caudal en metros cúbicos por segundo. Bien, entonces tengo una serie de puntos para cada caudal. Voy a unir esos puntos para el sistema y tengo esta curva llamada curva del sistema de tuberías, en la que está instalada la bomba, la curva inferior. Muy bien, entonces esta curva debe cortar a la curva característica de la bomba, proporcionado por el fabricante. ¿Está bien? Ya, ambos. Esta curva debo seguir trazando hasta cortar la curva del fabricante. ¿Y cómo voy a determinar esta curva? Con distintos caudales. ¿Y dónde determino esos caudales? Aquí están los caudales. ¿Está bien? Ahí están los caudales. Entonces, para cada caudal voy a hallar un punto y trazo la curva del sistema de tuberías en la que está instalada la bomba. Bien. Entonces, hasta que corte la curva del fabricante. Este punto en que ambas curvas, la curva del fabricante y la curva de balance de energía mecánica al sistema de tuberías en la que va instalada la bomba se cortan, este es el punto real de operación de la bomba. Ese es el punto real. ¿Cierto? Ese punto D en la que ambas se cortan me da la capacidad efectiva real que esa bomba está impulsando en este sistema. En este sistema, en este sistema de tuberías, ¿no es cierto?, en la que realicé mi balance de energía, el caudal que impulsa en este sistema es este. Este es el caudal que está impulsando en ese sistema. Esto se halla cuando la curva del fabricante se corta con la curva del sistema de tuberías. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, pero con el mismo punto,
En ordenadas de la izquierda puedo hallar la energía real transferida al fluido por la bomba. Esta es la energía real transferida al fluido por la bomba. Dicen la carga total o cabeza total de la bomba. Esta es la energía que efectivamente esta bomba instalada en este sistema transfiere al fluido. ¿Está bien? Esa es la energía, esta es la energía. Si esta bomba llevo a otro sistema, por decir, este depósito y el depósito 2 estén en forma horizontal, ¿no es cierto? Allá es la misma bomba, pero el sistema es distinto, ambos depósitos están al mismo nivel, pero la bomba es la misma. Entonces, el balance de energía mecánica cambia al sistema. Ya no es esta, es otro el balance. Para ese balance debo hallar también esta curva. Puede variar esta curva, puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo del balance. Entonces, para cada sistema existe un único punto de operación. Para este sistema, nosotros realizamos el balance para este sistema, ¿cierto? Este es el punto de operación, donde la curva del sistema corta la curva del fabricante, ¿cierto? Entonces tengo el caudal que mueve esa bomba en ese sistema de tuberías y tengo la energía transferida al fluido por la bomba, ¿no es cierto?, en ese sistema de tuberías. Si yo la misma bomba llevo a otro sistema, entonces cambia el punto de operación. ¿Por qué? Porque el balance de energía mecánica al sistema de tuberías en la que va instalada la bomba es distinta. Muy bien, entonces aquí está. Pero no nos olvidemos que además el fabricante me da el rendimiento. ¿No es cierto? Aquí está el rendimiento. Para el mismo caudal, que es la columna 1, tengo el rendimiento. Entonces, puedo determinar, además, aquí determiné dos datos bien importantes. La energía transferida al fluido por la bomba, llamada carga de la bomba, carga total o cabeza total de la bomba, y la capacidad de la bomba, que nosotros llamamos caudal, ¿cierto? Caudal de operación, energía efectivamente transferida al fluido. Esto se halla de esta forma, donde ambas curvas se cortan. Entonces ustedes tendrán que realizar esa operación cuando les pida el punto de operación de la bomba. Tener el dato del fabricante, eso necesariamente lo deben tener esta curva superior, ya sea en tabla, como en este caso, o ya sea como una ecuación, ¿ya? Entonces, eso necesariamente, ¿está bien? Estos son los datos del fabricante, curva característica de una bomba centrífuga, esta es la curva superior. Y esta curva inferior, que es el balance de energía mecánica al sistema de tuberías en la que va instalada la bomba centrífuga, se halla mediante balance de energía mecánica. Aquí el ingeniero en procesos debe trabajar bastante aquí para hallar esta curva. ¿Está bien? Ya explicamos cómo se halla esa curva, hasta cortar la curva del fabricante. Y tengo el caudal que impulsa real, que impulsa la bomba, y la carga o cabeza total o energía transferida al fluido por la bomba. ¿Está bien? Perfecto. A este punto de corte se llama punto de operación. ¿Alguna pregunta? Bueno, ingeniero, sí. Para hallar el factor de fricción estamos asumiendo que el diámetro en el sistema es constante, ¿no? Tanto en la succión y en la descarga. Ya, buena pregunta. Muy buenos días, apreciado estudiante. Muy bien. Ahí vamos, enseguida vamos a ver.
Bien, entonces me dice, aquí se conocen los diámetros y las longitudes de las tuberías. Conozco el diámetro de la tubería de succión y el diámetro de la tubería de descarga. Dijimos hace un momento, el diámetro de la tubería de succión normalmente es mayor que la tubería de descarga, dijimos, ¿no? Se conocen los diámetros y las longitudes. ¿Está bien? No necesariamente, las tuberías no necesariamente deben ser del mismo diámetro, pueden ser de distinto diámetro. Aquí tengo 3 pulgadas y a la salida tengo 2. Entonces es distinto el diámetro. Entonces debo hallar un factor de fricción a la entrada en la tubería de aspiración o succión y debo... Bien, entonces debo hallar la pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración y la pérdida de energía por fricción en la tubería de descarga. Debo hallar el factor de fricción en la tubería de aspiración y el factor de fricción en la tubería de descarga. Factor de fricción F1, por decir algo, en la tubería de aspiración. Factor de fricción F2 en la tubería de descarga. Si las tuberías son de distinto diámetro, los factores de fricción son diferentes. ¿Por qué? Porque al cambiar el diámetro, ¿no es cierto?, la velocidad cambia, ¿no? La velocidad cambia. Entonces voy a tener, si tengo 2 tuberías de distinto diámetro, la tubería de aspiración es mayor a la tubería de descarga, entonces voy a tener 2 factores de fricción. Para el mismo caudal, el caudal es constante, el caudal a la entrada y a la salida es constante, el caudal no es función del diámetro. La velocidad sí es función del diámetro, porque la velocidad es caudal sobre el área. Si aquí yo tengo una tubería de 3 pulgadas, el área es mayor a una tubería de 2 pulgadas. Entonces aquí la velocidad será menor y aquí al tener el área menor, la velocidad será mayor. Y ustedes saben que el número de Reynolds es función de la velocidad y para hallar el factor de fricción debo hallar inicialmente el número de Reynolds. Entonces voy a tener un Reynolds a la entrada y un Reynolds a la salida. ¿Está bien? Entonces eso debo tomar en cuenta al realizar ya sistemas de tuberías con diámetros distintos. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, entonces... Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Y si tienen alguna pregunta, activan su micrófono y estamos para absolver sus preguntas, para responder sus preguntas. Bien, entonces tengo esto. Bien, como tengo, además, para el mismo caudal, el rendimiento, ¿no es cierto? Tengo el rendimiento, entonces voy a graficar, además de estas 2 curvas, el rendimiento. Esta es la curva del fabricante, esta es la curva del sistema de tuberías, ¿no es cierto? Y este es el punto de operación. Hasta ahí vimos, ¿no? Pero además voy a representar en el mismo gráfico esta curva tipo campana, ¿no es cierto? Esta línea segmentada, ¿está bien? Esta línea segmentada en tipo campana es el rendimiento de la bomba. Estoy representando gráficamente la columna 1 y la columna 3, ¿está bien? Es por eso que el rendimiento, mire, sube y luego baja. Primero sube y luego baja. Por eso que tiene esta representación. Sube y luego baja. Para el caudal, esto sería la primera columna en la tabla anterior, versus el rendimiento.
Pero como en las ordenadas de la izquierda tengo ya la carga o cabeza total de la bomba o energía transferida al fluido por la bomba, el caudal es el mismo, pero voy a representar el rendimiento en las ordenadas de la derecha, rendimiento de la bomba centrífuga, ¿no es cierto? Ya está. Estoy representando en ordenadas de la derecha, ¿no es cierto?, el rendimiento, que tiene común el caudal. El caudal es común para la columna 2 y la columna 3. Entonces el caudal es común, pero el rendimiento no. Entonces tengo el rendimiento en las ordenadas de la derecha para el mismo caudal. ¿No es cierto? Ya está. Tengo el punto de operación. Ahí está, lo determinamos anteriormente. El punto de operación. Ahí está el punto de operación. ¿No es cierto? Bien, con este punto de operación determinamos el rendimiento real de la bomba, real o efectivo de la bomba. A partir de este punto de operación, ¿cierto? Voy a trazar una línea vertical, porque el caudal no cambia, vertical, ¿no es cierto?, hasta cortar el rendimiento de la bomba. Y luego en ordenadas de la derecha voy a determinar el rendimiento de la bomba. Entonces trazo una línea vertical y tengo 55. Es el rendimiento, 55% es el rendimiento de la bomba, por decirlo. ¿Está bien? Entonces, para hallar el rendimiento es con el mismo caudal. Como aquí lo podemos ver. Ahí está. Este es el punto de operación, ¿no es cierto?, que lo determinamos anteriormente. Voy a prolongar una línea vertical hasta el rendimiento y en ordenadas de la derecha determino su rendimiento. Ahí está justamente eta, que es el rendimiento de la bomba para el mismo caudal. Para el mismo punto de operación debo determinar el rendimiento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, disculpe. Entonces, si yo en caso moviera una bomba de un sistema propio, lo moviera a otro sistema, por supuesto no es lo ideal, ¿no? Pero ¿cómo sé yo si le puede servir o no? A través de esa gráfica de punto de operación, ¿tiene que estar a la derecha? ¿Tiene que estar a la izquierda? ¿Tiene que estar arriba, abajo? Esa es una duda que tengo. Perfecto, muy bien. Cada bomba tiene su propia tabla, podríamos decir, ¿no? Su propia tabla. Esto. Que en realidad es este gráfico, ¿no es cierto? ¿No? Es ese gráfico. Por decir algo, este gráfico, este punto, por decir, aquí voy a explicar un poco más. Este punto de operación. La bomba termina aquí. Esta es la característica bomba. Termina aquí, ¿no es cierto? Aquí está, el último punto. Pero esta curva me viene aquí. Aquí, por aquí. Por inferior de la línea final de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa bomba no es la recomendada para ese sistema, porque la curva del sistema cae fuera de los datos del fabricante. Entonces, esa curva no es recomendada. Debo buscar otra bomba. Entonces, debo buscar otro catálogo de la bomba. Otro, ya no esta. ¿Por qué? Porque la curva del sistema cae muy abajo y no corta la curva de operación de la bomba. Entonces debo buscar otra bomba. ¿Está bien? Entonces, hasta que la curva del sistema y la curva de operación se corten. ¿Está bien? Esa es. O sea, actualmente tenemos los manuales de bombas, los catálogos, hasta en el internet ya están, estas curvas del fabricante. Ya los tenemos, hay que ver la marca de la bomba ¿no es cierto? Y obtener esas curvas. Y ver nosotros, mediante el balance de energía mecánica, decir, a ver, esa curva va a estar instalada en este sistema. ¿Será que esa bomba es adecuada para este sistema?
Entonces, si corta de esta forma a la curva del sistema, sí es adecuada. Ah, no, esta curva se viene por aquí abajo. No corta. Ah, no, esa bomba no es la adecuada. Entonces debo buscar otra bomba. Entonces me voy a otro manual de otra bomba de mayor capacidad y voy a ver si corta. Cortó allá. Esa bomba es la recomendada. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nosotros obtuvimos la mayor información. ¿Qué información obtuvimos? Mire, obtuvimos el caudal de operación Q, que en los manuales dice capacidad, ¿no es cierto? Obtuvimos, ¿no es cierto? El caudal. Luego obtuvimos la carga o cabeza, la energía transferida al fluido, ya esto lo obtuvimos, y además obtuvimos el rendimiento de la bomba. ¿No es cierto? A partir de los datos del fabricante obtuvimos que la capacidad de la bomba o caudal, la carga o cabeza de la bomba o energía transferida al fluido y el rendimiento efectivo de la bomba. Estos son rendimientos para esa bomba instalada en ese sistema. ¿Ya? En ese sistema. Entonces, si yo cambio el sistema de tuberías, cambia el punto de operación. Inclusive, cambia si estas válvulas están inicialmente totalmente abiertas y las cierro parcialmente, el punto de operación cambia. Por decir, la cierro, ya voy a tener mayor pérdida de energía por fusión. Esto, con cerrar las válvulas, este punto de operación cambia. Entonces, para el diseño yo debo estar claro. ¿Van a operar con todas las válvulas cerradas? No, pues nunca, ¿no es cierto? Porque la bomba se recalienta, ¿no? ¿Van a operar con las válvulas medio abiertas? Puede ser. Ya ustedes le dicen que las válvulas van a estar durante la operación medio abiertas, estas válvulas, ¿no? O dirán, finalmente las válvulas van a estar totalmente abiertas, solamente en casos de emergencia voy a cerrar las válvulas, ¿no es cierto? Entonces, en el diseño ustedes, por eso son ingenieros en proceso, ¿no? Deben determinar en qué condiciones vayan. Pero además, ustedes deben prever. Si la válvula está medio cerrada, este es el punto de operación. Esta bomba con la válvula medio cerrada aún va a funcionar. Entonces, hacer otra curva con las válvulas medio cerradas. Y debe estar sobre esta curva, debe cortar esta curva. ¿Está bien? Ustedes tienen que prever esto. Inclusive yo puedo variar la viscosidad. Inicialmente, en este sistema impulsé agua. Ya, para el agua es este punto. Pero ahora no, voy a impulsar aceite de soya. Aceite, la viscosidad es distinta, la densidad. Entonces esta curva va a cambiar para el aceite. No va a ser la misma. ¿Está bien? Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces ya tengo todo, ¿no es cierto? Ya tengo todo. Entonces, como tengo la carga, el caudal y el rendimiento, reemplazo en la ecuación para hallar la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es igual a la cabeza por la capacidad. Esto es el peso específico del fluido. Ya es el del fluido, el peso específico sobre el rendimiento. Estos tres términos, cabeza, capacidad y rendimiento, los hallé gráficamente con el punto de operación. Entonces, esta es la potencia real de operación de la bomba instalada en este sistema de tuberías. Esta es la potencia real. A eso se llama punto de operación de la bomba. Nos permite determinar el rendimiento, la capacidad, la carga y la potencia de la bomba. Todos los datos. Energía, caudal, rendimiento,
los obtengo del punto de operación. ¿Está bien? Entonces tengo aquí la potencia efectiva de la bomba. Es la energía que efectivamente consume la bomba por unidad de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos un texto, fundamentos y aplicaciones de bombas, ¿no es cierto? Este texto es exclusivamente para bombas. ¿Ya? Trata solamente de bombas. Existen distintos tipos de bombas. Nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar solo las bombas centrífugas, las que más se aplican en la industria. Bien, si tienen alguna consulta. Bien, entonces vamos a concluir la clase de hoy. Recomendación, cuídense por favor y tengan muy buenos días. Hasta pronto.